Dios te bendiga, buenos días. Vamos a hacer analizando el libro de Proverbios a partir del verso 9. Este, el capítulo no tiene nombre. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, este capítulo se va a llamar Vicisitudes, consejos para vivir en paz. Bien, a partir del verso 9. Bueno, la imagen de fondo referencia solamente es la época de los dinosaurios. Recordemos que hay una teoría fundada en la Biblia que dice que lo que cayó en la época de los dinosaurios no fue un meteorito, sino el diablo y sus ángeles. Y que eso fue lo que acabó con los dinosaurios, la caída de los ángeles a la tierra. Bueno, es una teoría, obviamente, la Biblia dice que el diablo cayó aquí en la tierra. Y que pero no dice que acabó con los dinosaurios. Bueno, pues es una teoría muy buena, bastante, encaja mucho en la Biblia. Porque después, recuerda que hubo un capítulo, un verso en Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque cayó el diablo y sus ángeles y acabaron con la vida en la tierra. Con mucha de la vida en la tierra. Por eso quedó desordenada y vacía. Entonces sí encaja bastante bien en la Biblia. Y la Biblia dice, o sea, la Biblia dice que sí, el diablo cayó aquí en la tierra, fue arrojado a la tierra. Pero no explica, o sea, tampoco, pero no dice que acabó con los dinosaurios. Pero sí dice que fue arrojado aquí en la tierra. Y encaja en mucho de la Biblia, esa parte de la extinción de los dinosaurios sí encaja en la Biblia. Pero bueno, vamos a hablar entonces sobre el capítulo 22 de Proverbios. Verso 9. El ojo misericordioso será bendito, porque de su pan el indigente. Entonces, este capítulo es un consejo para vivir en paz. Ayudar a otros te da paz. De hecho, eso viene también en el Nuevo Testamento, de otra manera muy diferente. Ayudar al prójimo. Recordemos, de hecho, incluso viene en varias parábolas, por supuesto, de ayudar al prójimo. Cristo lo dijo cuando el samaritano y el sacerdote, que había un vagabundo tirado ahí, pasó un samaritano, no era su caso, pasó un sacerdote y pasó una persona diferente, una persona normal, y le ayudó. Entonces, Cristo explica que hay que ayudar al prójimo, ¿verdad? Ahí tienes que ganarte a la gente para tener paz. Bueno, una de las formas de tener paz pues es ganarte a la gente ayudando a otros. Verso 10. Echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda. Eso será el pleito y la afrenta. Bien, entonces, ¿por qué problemas? ¿Por qué escándalo a veces?
por las personas escarnecedoras. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que aprovechan la palabra, los que utilizan la palabra para, o sea, él habla para dañar a otros. Los que utilizan la lengua, pues, para dañar a otras personas. No tan solo, o sea, con insultándolos, con chismes, con inventos. Pero entonces, el que hombre limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la misa del rey. Entonces, de la abundancia del corazón abra la boca. Y cuando uno, o sea, depende mucho de lo que tú te nutras, de lo que has hecho a lo largo de tu vida. Por ejemplo, una persona que se la pasó en la calle, que se la pasó en el alcoholismo, que se la pasó eh, en los vicios, que se la pasó en la parranda, en la fiesta, va a tener un lenguaje muy, muy sucio. O sea, esa persona se llenó, y si las hay, esa persona se llenó de pecado. Entonces todo lo que salga de él, pues va a estar sucio y feo. Y si las hay. Dice la palabra, de la abundancia del corazón, abre la boca. Dice, entonces, pero cuando una persona se educa, cuando una persona se preocupa por educarse, por vivir en paz, por vivir sanamente, entonces se va a llenar de lo bueno, de lo justo y de lo limpio. Y entonces esa persona tendrá la amistad del rey. Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Aquí es interesantísimo. Lo que me va a entender es que va a estar cerca de los cargos altos. Porque aquí, o sea, no habla del rey de Israel. Recordemos que Proverbios habla en general para la humanidad. Porque no dice pueblo de Israel, no dice creyente, no dice judío. Si ustedes revisan Proverbios, no dice eso, no dice judío. Incluso al principio Proverbios dice lo dice muy general, o sea, no es para el pueblo de Dios. Esto es en general. Dice, para darse a los simples, jóvenes, inteligencia y cultura, sabios. No dice ni judío, ni creyente, ni cristiano, ni pueblo de Israel. Lo habla en general. Por lo menos Proverbios, si es para toda la humanidad. Entonces, lo que me va a entender el texto, el verso 11, es que la persona limpia, la persona justa, la persona que se educa, va a estar cerca de los cargos altos de gobierno, cerca de las autoridades. Dice, por la gracia de sus labios tendrá la misa del rey. Verso 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas el trastorno de las cosas de los predicadores. Es interesante. Otro verso dice que Dios enloqueció la ciencia del mundo. Eso dice en el Nuevo Testamento. Recordemos que esto de la ciencia como tal es muy reciente. Antes, o sea, en la época antigua no había ciencia como tal, había bellas artes. O sea, yo no recuerdo, o sea, yo sé mucho de algunas cosas de historia universal y como tal, la ciencia surgió en la revolución industrial, allá por 1808, 1810, por ahí en Inglaterra, con la invención de la locomotora, que es muy reciente, no tiene mucho, no tiene más de 200 años y eso. Entonces, lo que me entender es que ciencia, o sea, la ciencia que se dice aquí no es la ciencia que conocemos. La física, la matemática, la química es otro contexto. Aquí ciencia, de hecho lo he escuchado en muchas prédicas, es como revelación, como palabra pues que te dan en un servicio. O sea, lo que me entra en el texto es que esta ciencia que se menciona aquí no es la ciencia que conocemos, la física, la química y matemática, no es eso.
es otra cosa. Como le dice, yo lo relaciono con la palabra que se da a través de un servicio, cuando se ministra a una persona. Yo pienso que es así, que eso se refiere a la Biblia conciencia. Mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Vamos a ver qué significa prevaricadores. Rápidamente. A ver el significado de prevaricadores. A ver. Dice, se utiliza para describir a una persona que comete prevaricación. En términos generales se refiere a alguien que falta a los deberes de su cargo de manera consciente. O sea que la persona que falta, que no hace su trabajo, pues Dios lo va a trastornar. Un prevaricador es la persona que no cumple con sus obligaciones en el trabajo. A esa persona Dios lo va a trastornar. Lo va a confundir. Bien, vamos a dejar hasta aquí la prédica, está demasiado ya, ya más de 10 minutos. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vicisitudes de la vida, consejos para vivir en paz. Y como dije, en vez de fondo de referencia solamente, esta es una de las teorías más sonadas. De hecho, tiene base bíblica. Dice la Biblia que el diablo cayó, fue arrojado más bien. El diablo no cayó, el diablo fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. ¿Verdad? Esa es una y recordemos que hay un impacto en este mundo, en la tierra. O sea, cuando el diablo cayó, había animal, había dinosaurios. Esa es la teoría, que había dinosaurios y que cuando cayó el diablo lo extinguió con su caída. Y la ciencia moderna dice que un impacto, un meteorito, destruyó los dinosaurios. Bien, será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.